De qué alegría es poder verles en esta mañana, mis queridos hermanos. Cuando el tiempo pasa y crecemos en el Señor, también hay momentos que no son tan sencillos de administrar ni de entender. Sin embargo, el Señor permanece fiel y empezamos a aprender que cada día que tenemos la oportunidad de servirle es un privilegio que debemos asumir con responsabilidad, con temor y con temblor para poder estar juntos. Yo me lleno de un gozo entrañable de verles en esta mañana. Y quisiera introducir esta prédica brevemente, antes de que tengamos una palabra de oración, para hablar de una palabra en particular, de un término que utilizamos con mucha frecuencia, de un término que además el día de hoy hemos leído en varias ocasiones, y ese término es el amor. El amor, mis queridos hermanos, es sin duda el sentimiento sobre el que más se ha escrito y sobre el que más se ha reflexionado a lo largo de la historia de toda la humanidad. Sin embargo, mis queridos hermanos, no hay forma de vivirlo y peor aún, de entenderlo en su total plenitud y claridad, si no es cuando vemos el ejemplo de Cristo. Solo en Él podemos maravillarnos del ilimitado amor de Dios por sus hijos, por todos nosotros, y siguiendo su ejemplo, vivir un creciente amor por los demás. Esa preciosa historia de amor, refiriéndome a la del Señor Jesucristo, en nuestras vidas se ve reflejada de diferentes formas, pero no hay mejor manera de enfocarla sino a través de la propia palabra de Dios. Cuando la leemos, cuando la escuchamos y cuando meditamos en ella, entendemos la verdadera dimensión y el Espíritu Santo permite que cada día podamos comprender un poquito más todo lo que Él ha hecho y lo que quiere hacer con y en nosotros. Quisiera que por un momento tengamos nuestra Biblia, bueno, de hecho lo vamos a hacer a lo largo de todo el pasaje, el capítulo 14 del Evangelio de Juan, cuya segunda mitad inspira el mensaje de esta mañana. Pero me voy a detener por un momento en el versículo que quizá es el más conocido de este evangelio y uno de los más conocidos en el argot cristiano. Juan 14, 6. Y Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. De memoria, ¿verdad? Este versículo en particular ha sido un emblema y ha representado para muchos de nosotros, en los que me incluyo por la gracia y amor del Señor, una guía, un norte, un faro que determinó nuestro andar cristiano en un momento. Este fue el versículo que el Señor utilizó para abrir mis ojos hacia su verdad y sacarme de un letargo religioso que no tenía sentido, para poder abrirlo al camino, a la verdad y a la vida. Así es, queridos hermanos, Jesús es el camino a transitar, la verdad a conocer y la vida para vivir. Para todos aquellos que creemos en Él, esta es una verdad y una máxima absoluta. Esas personas que creemos en Él y que creemos en su verdad y en sus afirmaciones, están aquí, somos nosotros, lo que ahora llamamos cariñosamente, y el Señor ha llamado cariñosamente, iglesia, su iglesia. Nosotros formamos parte de ella. Quisiera empezar este mensaje haciéndoles dos preguntas sencillas y que estoy seguro que cada uno de ustedes pueda responder con facilidad. Amada iglesia, ¿Jesucristo es el Señor? Sí. Dígalo usted, ¿Jesucristo es el Señor? Sí. Ahora repítalo, el amén está bien, quiero oír que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es su Señor. Amén. Quiero que lo repitan ahora, Jesucristo es mi Señor. Tenemos que decirlo con convicción. ¿Sí? Si lo creemos, lo repetimos y testificamos de lo que Él está haciendo y ha hecho en nuestras vidas. Pregunta número 2. Querida familia en la fe, ¿aman al Señor? ¿Aman al Señor? Sí, yo amo al Señor. Amén. Yo les digo amén. Amamos al Señor. Estas dos preguntas son muy importantes y quisiera que las guarden hasta el final del mensaje, porque las vamos a repetir, pero las vamos a responder de una manera distinta. Lo verán en un momento más. Vamos a dar gracias al Señor por estas preciosas afirmaciones que ustedes, que nosotros, que su pueblo han hecho. El Señor lo es todo. Jesucristo es nuestro Señor. Le amamos. Quisiera que pongamos este tiempo a sus pies
en oración para empezar el fondo de este mensaje, pidiéndole que nos dirija y que nos ayude a tener presente no solo hoy, sino siempre estas dos respuestas tan importantes. Oremos. Padre Santo, gracias por esta preciosa mañana que tú nos has regalado. Gracias por el privilegio de estar aquí compartiendo tu palabra juntos, unidos y unánimes. Gracias, Padre de bondad, porque tú estás revelándote a todos estos corazones. Nos revelas tu voluntad, nos revelas lo que quieres de nosotros, Padre mío. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, por tu Santo Espíritu, por la posibilidad de alabarte y adorarte con libertad. Aviva nuestros corazones, Padre Santo, para, siendo llenos de ti, llegar al mundo con el Evangelio que tú nos dejaste, para ser discípulos, para bautizarles, para glorificar tu nombre. Gracias, Padre Santo, por esta mañana y por este tiempo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a ubicarnos en el contexto histórico de esta porción bíblica. Los capítulos 13 y 14 del Evangelio de Juan nos ubican en un acontecimiento que nosotros tradicionalmente hemos llamado la Última Cena. ¿Sí? Aquel momento en el que, reunidos en el aposento alto, se reunieron Jesús y sus discípulos para cenar por última ocasión. Este evento en la historia demarca el inicio de lo que también, bueno, no el inicio, sino una de las partes más importantes de lo que nosotros conocemos como la pasión de nuestro Señor Jesucristo. En este espacio, el Señor Jesucristo habla cosas con sus apóstoles que antes no les había dicho y hace afirmaciones y revelaciones importantísimas, que son extremadamente valiosas y cada una de ellas fruto de un mensaje. Hoy vamos a verlas brevemente. En este espacio, además, el Señor Jesucristo advierte a sus discípulos que varias de las cosas que les iba a revelar todavía no las iban a entender. Faltaba algo que Él mismo reveló que vendría después de Él y que nosotros en este tiempo, aquí y ahora, ya tenemos, porque Dios cumple sus promesas. Ese Espíritu Santo que Él nos dejó como consolador y del que vamos a hablar un poco más adelante, es el que nos permite ver y entender. Es el que nos permite abrir nuestros ojos y que lo que nosotros vemos en estas letras, aquí en la palabra de Dios, cobre sentido y cobre vida. Esta es la palabra de Dios, única, inerrante. Es el aliento mismo de Dios. Si usted la tiene, léala. Si usted la abre, compréndala. Medite en ella. Voy a resumir brevemente lo que encontramos en estos dos capítulos. Por ahí se me escapa algo, pero creo que está aquí lo de mayor, o las 5 afirmaciones de mayor importancia. El significado del lavamiento de los pies y la acción de lavar los pies de sus discípulos, el anuncio de la traición de Judas, la revelación del amor como un nuevo mandamiento, la negación de Pedro, el camino al Padre y fundamentalmente la promesa del Espíritu Santo. Son los más representativos en estos dos capítulos. Vamos a detenernos entonces en la narración de los hechos que están contenidos entre el versículo 15 y 31 del capítulo 14 de Juan. Yo tengo la seguridad de que todos ustedes que son muy detallistas deben haber visto en su boletín que en la segunda carilla, me parece que en la parte superior izquierda, se señala el versículo central de la prédica. ¿Sí? Que los predicadores, después de haber estudiado, ponemos allá para resaltar esa importancia. ¿Qué dice ese versículo, por favor? No les escucho. Dice entonces. El que me ama, mi Padre, excelente. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Precioso, precioso, ¿verdad? Una promesa preciosa, un condicional, lo vamos a desmenuzar poquito a poco. Esto está ubicado en el versículo 23. Ténganlo presente, ¿sí? Y ahora vamos a revisar 3 versículos en paralelo. Vamos a hacer un estudio diferente. Versículo 15, versículo 21 y versículo 23. Versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. Estos 3 versículos, vistos en paralelo,
nos permiten ver cosas extremadamente valiosas y reflexiones que no podemos pasar por alto. Vamos a profundizar en ellas. Primer tema, la condición. En las 3 afirmaciones podemos observar un sentido condicional. Si pasa esto, entonces esto. Si guardan mis mandamientos, pasa esto. ¿Sí? Los tres versículos tienen básicamente la misma composición gramatical. B, cuando hay una condición hay un resultado, ¿no es cierto? Y entonces, o hay una consecuencia. Al cumplir con algo, entonces otra cosa sucederá. ¿Sí? Sencillo, ¿verdad? Tema número 3. Las palabras que se repiten en sentido práctico con mayor frecuencia son amar, guardar y mandamientos y o palabras de manera general. ¿Verdad? Sí, ¿no? Estamos clarísimos en los 3 versículos. Excelente. Vamos a profundizar por un momento en estos verbos, ¿verdad? En los 2 verbos y en el sustantivo de mandamientos y palabra. La palabra griega para el verbo amar, usado y conjugado en varias ocasiones en estos versículos, es agapate, ¿sí? Que está relacionada con la palabra ágape, ese amor ágape del que hemos hablado en diferentes ocasiones. Este es un amor incondicional, es decir, que lo entrega todo sin esperar a cambio nada. Sencillo, ¿sí? Los conceptos del Señor para nosotros son sencillos por el poder de su Espíritu. Esa característica del amor de Dios es la que Jesús nos pide replicar en nuestras vidas. Recordemos que unos versículos antes, en el capítulo 13, Él reveló el nuevo mandamiento, en el versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Sí? En otros evangelios, como en el Evangelio de Mateo, está explicado de una manera más amplia. La idea es exactamente la misma. Amamos al Señor nuestro Dios sobre todas las cosas, y así como Él nos enseñó a amarle a Él, quiere que nosotros les amemos a los demás. A todos ustedes. Cuando nos damos un abrazo con amor ágape. Cuando colaboramos los unos con los otros, cuando caminamos juntos en la fe, en los momentos buenos, malos y de los otros, estamos viviendo el amor ágape de Dios. ¿Sí? Que no sea falso, que sea verdadero, que sea auténtico, que sea de verdad, que sea carne en nuestras vidas. El segundo verbo, mis queridos hermanos, es el verbo guardar, que viene del griego teresete, que significa hacer o cumplir. Cuando yo guardo algo, quiere decir que estoy en la obligación de hacer o cumplir con eso. ¿Sí? Vamos a la tercera, el tema de los sustantivos. Mandamientos y o palabra. En este caso y de manera general, ¿a qué se refiere? Se refiere a todos los mandatos e instrucciones dadas por Dios. Todo. ¿Sí? Cuando lo estudiamos y lo entendemos, nos vamos dando cuenta que unos se relacionan con otros. Y como el mismo Señor Jesucristo nos decía, todo se resume en una sola cosa: la práctica del amor hacia Dios sobre todas las cosas y el amor entre nosotros. ¿Sí? Pero en detalle hay varias cosas que tenemos que cumplir. Perdón. Entonces, podríamos sacar como corolario una afirmación ya más en nuestro argot, en nuestra forma de expresarnos. Y podríamos decir: si me aman, nos decía el Señor Jesucristo, cumplan o hagan mi voluntad. O de manera más simple: si me aman, obedézcanme. Ahí está. De manera simple, sacamos estos 3 versículos y lo ponemos acá en una afirmación sencilla. ¿Y por qué es importante tenerlo como una afirmación sencilla? Porque a veces hablamos con mucha ligereza y facilidad y no le damos la real importancia y el sentido a lo que Dios quiere decir o que nos está invitando a practicar. Mateo capítulo 7 versículo 21 nos exhorta fuertemente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. Cuando las verdades son importantes en la palabra, se repiten. Lucas capítulo 6 versículo 46. El Señor Jesucristo nos decía o preguntaba: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo les digo? Hay mucha gente que se llena la boca hablando de Dios y que no guarda sus mandamientos. No le obedecemos.
Y entonces vienen los problemas y vienen las dificultades y nos preguntamos ¿por qué? Es verdad que en la vida del creyente también existen las dificultades, pero les aseguro que cuando nosotros no nos sujetamos a Dios, esas dificultades se potencian, se complican y se dificultan aún más. Y entonces, llegaríamos a una conclusión muy sencilla. El amor no solo se expresa con los labios, se expresa con la vida misma. Cuando ustedes quieren expresar el amor a sus hijos, a sus esposos, sus esposas, sus padres, sus hijos, sus familiares, sus amigos queridos, va mucho más allá de decirles te amo. Es un tema de demostrarlo. Los hombres somos parcos para eso. Las damas nos dan una cátedra en temas de manifestar los sentimientos. ¿Cómo nos cuesta a los varones, mis queridos hermanos presentes, expresar el amor por las personas a las que amamos con la vida? Y a hombres y a mujeres nos cuesta expresar el amor hacia nuestra congregación, hacia nuestros hermanos en la fe, nuestra iglesia. Ahí hay una canasta para manifestar amor. La canasta de misericordia. ¿Cuántos domingos termina vacía? Y salimos hablando del amor de Dios. Una exhortación fuerte de la palabra para que nos revisemos a nosotros mismos. Lo lindo y precioso de la palabra del Señor es que así como nos confronta, también nos conforta. Y cuando nos conforta, nos desafía y nos enseña a hacerlo de una manera diferente. Y entonces el Señor Jesucristo proporciona en esta porción del Evangelio de Juan a sus discípulos y a nosotros a su vez una manera diferente de expresar su amor por Él. El comentarista Matthew Henry resalta el deseo de Jesús de que sus discípulos no se quedasen en las angustiosas emociones de la soledad y la tristeza que ya estaban sintiendo en aquella última cena por la próxima partida del Señor Jesucristo del mundo terreno. Ni tampoco en la lírica de las palabras. No había que quedarse en el yo te amo y nada más. Él quería que pasemos a la práctica de la obediencia en nuestras vidas. Y la pregunta entonces es, ¿por qué obedezco a Dios? Por temor. Es la primera respuesta que yo me di a mí mismo. Pero resulta que el Señor Jesucristo nos dice, si me amas, obedéceme. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y entonces, anótelo en alguna parte, guárdelo en algún lugar. No es por temor ni por castigo al juicio. No es por eso. Obedecer a Dios es un acto de amor y no de temor. Si usted lo enfoca, si nosotros lo enfocamos de esa forma, la obediencia se vuelve algo mucho más sencillo de entender y de practicar. Respeto a mi familia porque la amo. Respeto a mi iglesia porque la amo. Obedezco a mi Señor porque le amo. Y entonces, como les decía, el Señor nos da la solución y a la vez nos conforta. Y nos promete cosas fantásticas y maravillosas. En esa misma porción de versículos quiero rescatar 4 promesas que el Señor nos da, que vienen como consecuencia de: le amo, guardo sus mandamientos y el Señor además me galardona. ¿Cómo? Porque Él nos dice que si es que lo hacemos, seremos amados por el Padre. Que si lo hacemos, seremos amados por Cristo. Que si lo hacemos, Cristo se va a manifestar en nosotros. Y que si eso sucede, si eso lo hacemos, seremos morada del Espíritu Santo. Porque dice, haremos morada con Él. En sus corazones, en los nuestros. La tercera afirmación que le dice, Cristo se manifestará en nosotros, la acabamos de vivir hace unos minutos. Un tiempo de alabanza y adoración, de enorme ministración, de lágrimas, de sonrisas, de expectativa, de confianza y de consuelo. Todos tenemos preocupaciones. Aquí no hay nadie que no esté preocupado por algo. Algunas las compartimos, como la del famoso virus Algunas son individuales. Pero ¿saben qué sí tenemos que compartir? La confianza en Dios. Amén.
Eso es lo que tenemos que compartir, porque la confianza en Dios es la respuesta a todas nuestras preocupaciones, individuales o colectivas. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Estas 4 promesas que el Señor nos da en esta porción bíblica, además el evangelista Juan en este caso, las resalta con una afirmación final que está contenida en el versículo 24, que desde la negación lo refuerza. El que no me ama, decía el Señor Jesucristo, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, mis hermanos, cuando no buscamos guardar los mandamientos de Dios, estamos tácitamente rechazándole a Él de nuestras vidas. Viene a mi mente entonces la respuesta que Dios le dio a Samuel cuando el pueblo exigía tener un rey como lo tenían las otras naciones de aquel tiempo. Primera de Samuel 8:7 se resume en la parte B. En realidad le responde Dios a Samuel: no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Fue el fin de la teocracia en el pueblo de Israel. ¿Y qué ha traído todo eso al pueblo de Israel? ¿Qué le trajo después? Destrucción. Fuera de Dios no hay nada. El Señor Jesucristo, cuando vio al pueblo, tuvo compasión de él porque lo vio vagar sin rumbo y sin dirección, como ovejas sin pastor. Así quedaron. Y así quedamos nosotros cuando no estamos en comunión con Él. Cuando está el mundo que no le conoce, cuando cruzamos la puerta y está la gente ajetreada por sus afanes y sus cosas, sin pensar en Dios, está vagando sin rumbo y sin dirección. Pero es la misma compasión que el Señor Jesucristo sintió por ellos, la que nosotros también tenemos que sentir por esa gente. Y por amor al Señor, salir y presentarles a Cristo. Amén, gloria a Dios. Él es el que me salvó. Él es a quien amo. Él es mi Señor. Y quiero compartirte, porque lo mejor que podría pasar es que también sea el tuyo. Es lo mejor que podría pasar, lo mejor que nos ha pasado en la vida. Queridos hermanos, ¿ustedes aman a Dios y aceptan que Él reine sobre sus vidas? Guarden sus mandamientos. Obedezcan su palabra. No solo lo que yo quiero, no solo lo que me resulta sencillo. Dios lo quiere todo de nosotros. No hay partecitas. Esto sí y esto no. Esto lo abro y esto no lo veo. Un querido amigo me decía en alguna vez que el quebrantamiento es necesario en la vida de los siervos de Dios. Yo pensaba que tal vez no era un camino para todos. Hoy les puedo decir que lo vivo. Sigo sin saber si es para todos. Pero tengan la certeza de que si en algún momento son quebrantados, el Señor les va a levantar. Amén. Y cuando se levanten, temblará el enemigo y el mundo. Amén. Porque hay un nuevo Hijo de Dios listo para servirle. Todo es gloria de Él y para Él. La promesa de Dios no puede ser mayor que la que se ve entre los versos 25 al 27. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El Espíritu Santo es el Consolador que ante la partida terrena del Señor Jesucristo Dios envió en su nombre para que nos recuerde y nos revele todo lo que el Señor Jesucristo enseñó. ¿Sí? Los apóstoles no entendían muchas cosas. Yo recuerdo claramente la escena del lavamiento de los pies en el capítulo 13 de Juan. Él le dijo a Pedro: lo que estoy diciendo hoy ustedes no lo van a entender ahora, pero después sí. Hace no menos de 15 o 20 años, es tiempo, en el ministerio en Mondayacu, al que esta iglesia sirvió por mucho tiempo, yo vi una de las cosas que más me llamó la atención en mis primeros viajes hacia allá como parte del grupo de jóvenes. Vi a Ekehard
acá y a otros hermanos queridos lavar los pies de los hermanos allá. No entendía qué pasaba. Me parecía extraño, como dirían nuestros amigos de Estados Unidos, weird, raro. Pasado el tiempo, cuando empezamos a reflexionar, a entender, a leer y a ver, y el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, entendemos que la humildad y la sencillez deben ser la marca de los hijos de Dios. Porque reconocen que todo lo que hay en nosotros, dones, talentos y lo que el Señor nos dé a lo largo de nuestras vidas, proviene de Él. Y es por Él y es para Él. Cuando entendemos eso, caminar es mucho más sencillo. Porque ya no hay carga, porque ya no hay preocupación. Hay confianza, hay fe y hay un norte, Cristo Jesús. Este Espíritu Santo consolador es el que nos convence, como dice la palabra, de pecado, de justicia y de juicio. La palabra es revelada a nuestros ojos por la obra que Él hace en nuestros corazones. Cuando era pequeño, mi papá me regaló un Nuevo Testamento que alguien le regaló, el de los Gedeones, en algún momento. Me parecía un libro chiquito y bonito, simpático. Me daba curiosidad. Tenía Salmos, Proverbios, los Evangelios y creo que el Apocalipsis. No, el Apocalipsis no, hasta los Evangelios nomás. Sí tiene. Entonces sí. Ya no tengo ese librito chiquito, ahora tengo uno un poquito más grande. Cuando lo leía, sentía curiosidad por lo que pasaba, pero no entendía muchas cosas, me parecía entretenido en algunos temas, pero hasta ahí. Cuando pasa el tiempo y el Señor me llama, por la obra de varios de los que están sentados aquí, otros que ya han partido, amigos queridos, y otros que están en otros lugares en este momento, la palabra de Dios empieza a cobrar sentido para mi vida, como lo ha hecho en la de cada uno de ustedes. Y el Espíritu Santo empieza a obrar y sus ojos son abiertos. Y entonces el qué ya no son 3 letras, tiene un significado. Y el amor deja de ser 4 letras para volverse vivencia. Amén. Esa es la obra del Espíritu Santo en ustedes, en ustedes, en ustedes y también en mí. Para la gloria del Señor. Hace un par de semanas nuestro hermano Juan Carlos nos habló de la llenura del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Esta llenura se experimenta al vivir una comunión íntima con Dios. Y que trae como resultado esa paz, esa promesa en el versículo 27. La paz que quita el miedo de nuestras vidas y lo reemplaza por confianza en la obra perfecta de Cristo. Esa es la obra completa y perfecta. Así como el mandato de Cristo para con sus apóstoles, Dios también nos manda a expresar a nosotros, su pueblo, el amor por medio de nuestro testimonio en obediencia y sujeción a su gobierno en nuestras vidas. Si yo le llamo Señor, como nos dijo Emilio alguna vez, debo aceptar el señorío de Cristo en mi vida. Y si eso significa que tengo que amar al que me hizo daño, lo tengo que hacer. Por amor a Dios primero. Y luego Él va a hacer que yo pueda amarle a la persona o a personas que me hicieron daño. ¿Y quieren que les cuente algo? Eso es verdad. Es total verdad. Dios nunca promete nada que no cumpla. Y si nosotros nos sujetamos a Él, Él obra para que estas cosas que humanamente suenan imposibles se cumplan en nuestras vidas. Entonces perdonamos toda una historia de ofensas. Entonces perdonamos toda una letanía de momentos difíciles. Y empezamos a vivir en la libertad que Cristo nos da. Rompiendo las cadenas del pecado, adentro y afuera. No hay cosa más preciosa que vivir en la libertad de Cristo. No la hay. Pensemos ahora, y por un momento, ahora sí, mis queridos hermanos, regresamos a las preguntas del inicio. Y las quiero reformular de la siguiente forma. Si nuestras vidas fuesen las que tienen que responder, ¿dirían lo mismo que nuestros labios? Cuando yo les pregunto, ¿aman a Dios? Cuando les digo, Jesucristo es su Señor, es nuestro Señor, ¿amamos a Dios? ¿Sí? Por un momento sus labios no van a responder, responden sus vidas, responde mi vida. Reflexione unos segundos en esto. ¿Qué responderían nuestras vidas a la pregunta de si Jesucristo es nuestro Señor y de si le amamos?
Si no te sientes cómodo, si alguno de ustedes o varios de ustedes no se sienten cómodos con la respuesta que recibieron, te invito a que cierre un momento sus ojos y ore conmigo, porque yo tampoco me siento cómodo con la respuesta que recibí. Porque siento que lo que hago no siempre refleja que amo a Dios. Cierre sus ojos un momento y ore un segundito conmigo. Para decirte, Abba Padre, Padre Celestial, amado Salvador, gracias porque nos has dado tu palabra y porque con ella nos has confrontado aquí en este momento, en este lugar. Porque no es coincidencia que quienes estamos aquí hayamos escuchado esto y que estemos recibiendo y siendo confrontados por lo que nos has dicho. Padre mío, queremos pedirte perdón porque nuestras vidas no han estado cantando de tu amor. Porque te decimos Señor, Señor, pero quizá no hemos estado obrando en consecuencia con eso, porque no hemos estado viviendo tu señorío sobre nuestras vidas. Porque nos han incomodado el vernos confrontados contra tu palabra y darnos cuenta que no la cumplimos. Es verdad que caemos, es verdad que resbalamos, Padre, pero muchas veces nos quedamos en el resbalón y no salimos. Perdónanos, Padre, porque no hemos sido fieles. Y te pedimos que desde esta mañana, desde este momento, por favor, tú seas nuestra fortaleza, tú seas nuestra confianza. Y que contigo, Señor mío, caminando delante de nosotros y a nuestro lado, podamos vivir de una manera diferente desde aquí hacia adelante. Que cuando nos pregunten, no el mundo, porque el mundo verá el testimonio. Cuando nos preguntes tú si te amamos, nuestras vidas respondan, sí, Señor, te amo. He guardado tus mandamientos por tu poder y en los méritos de Cristo estamos aquí. No hay nada bueno en nosotros, sino lo que tú haces, Señor. Eres tú la respuesta a todo, Señor mío. Descansamos en ti, en tu presencia, y te damos gracias, amado Padre, porque sabemos que lo que te pedimos, tú nos lo prometiste primero y nos lo vas a conceder. Amado Padre, te damos gracias por todas esas maravillosas promesas y por todo lo que estás haciendo. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Quiero animarles, mis queridos hermanos, a que con esta oración salgamos de aquí desafiados por la palabra, para que nuestras vidas sean diferentes y que en adelante, cuando nos preguntemos a diario, porque es una pregunta que debemos formularnos cada día, si amamos a Dios, nuestra respuesta siempre sea una afirmación por nuestras vidas, mucho más allá de nuestros labios. Un sí rotundo, lleno de gozo y de paz, de esa paz que Dios nos da. Una respuesta de vida debe ser eso, una respuesta de vida que contagie y desafíe a otras personas con nuestro testimonio a vivir conforme al mandato del Señor. Que su testimonio, que nuestros hermanos, cante del amor que profesamos a Dios. La preciosa promesa, mis queridos hermanos, que Jesús hizo, se viene cumpliendo en la vida de todos los verdaderos creyentes. Aquellos adoradores en espíritu y en verdad que han hecho de la obediencia no solo una práctica de vida, sino una verdadera adoración a nuestro Padre eterno. Es nuestro deseo, el de sus siervos de esta iglesia, que cada uno de ustedes pueda experimentar la plenitud de una relación sana y natural con Dios, que crezca, que se fortalezca, que se vuelva frondosa, que dé fruto abundante para la gloria de Él. Que el amor fluya con la libertad y la abundancia que tenemos en Cristo y la obra del Espíritu Santo se perfeccione en sus vidas. Amén. Padre eterno, gracias por este mensaje y gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque cada domingo nos permites regocijarnos y hacerlo juntos, Señor mío, en tu palabra. Nos permites ser confrontados y alentados, levantados por ti para caminar. Porque cada día en nuestras vidas devocionales, Señor, nos estás confrontando también para vivir de una manera diferente. Yo te pido, Padre Santo, que todos mis hermanos que están aquí presentes, sus familias, Señor mío, sean benditas en el nombre de Jesús. Y que el testimonio de estos varones, de estas mujeres tuyas, Señor mío,
impacte la vida de mucha gente en sus trabajos, con sus amigos, con su familia cercana, con sus parientes lejanos, por donde quiera que vayan. Que la gente vea tu rostro reflejado en cada uno de nosotros, hoy, mañana y siempre. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Qué precioso es tener la oportunidad de compartir la palabra juntos. Como es precioso también que Él nos ha dado medios de gracia para poder alabarle, para poder glorificarle. En esta mañana tenemos el privilegio de compartir la Santa Cena, la Cena del Señor. Un espacio para recordarle, para conmemorar la obra salvadora de Cristo. Un espacio para glorificarle a Él. Una invitación hacia una mesa que es irrechazable, pero que exige de nosotros responsabilidad y compromiso. Les invito a que por favor abramos nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Quisiera, mientras tanto, invitar a mis hermanos encargados del servicio que por favor me acompañen acá abajo. Gracias. Uno más por acá. Gracias. Y que cuando leamos la exhortación de la palabra de Dios que está en esta carta a los Corintios, no solamente se quede en la letra, sino que la comprendamos y que la reflexionemos para nuestras vidas. Este es un momento muy solemne y muy serio, porque estamos haciéndolo en el nombre del Señor Jesús, como Él lo hizo con sus discípulos y como Él lo quiere compartir con nosotros aquí y ahora. Es claro, mis queridos hermanos, que con una gran bendición viene una gran responsabilidad. En 1 Corintios, el capítulo 11, versículo 27 al 32, tenemos exhortaciones que no podemos perder de vista. Dice la palabra: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Queridos hermanos, quiero invitarles por un momento a que cierren sus ojos para poder concentrarnos, para que busquemos el rostro del Señor y nos pongamos a cuentas con Él. Y examinemos las motivaciones de nuestro corazón. Muchas veces los objetivos pueden ser correctos, pero las motivaciones no lo son. Pidamos perdón por eso. Si hemos ofendido al Señor, pidámosle perdón. Si hemos ofendido a nuestros hermanos, pidamos perdón. Lleguemos a la mesa del Señor dignamente, con corazones dispuestos a Él. Meditemos unos segundos, por favor.